Bueno, buenas tardes a todos. Siendo respetuosa del horario, comenzamos, son las 5 de la tarde. Bienvenido, doctor Alejandro Artopoulos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que le hicimos desde UCASAL, porque la verdad que el tema digital para nosotros en estos momentos se convirtió en algo fundamental. Poder estar conectados, poder continuar con las clases, y así es que llegamos a conocerlo y conocer sus investigaciones. Así que vimos la oportunidad de invitarlo para que nos cuente cuál es su opinión, cuál es el estado de avance de sus investigaciones, que por cierto son muy interesantes con este tema tan actualizado que es la educación. Entonces, de nuevo, en nombre de todas las autoridades de UCASAL, muchísimas gracias, doctor. Entonces, a todos los participantes, que en este caso fueron muchos, les damos la bienvenida y le contamos que el doctor Alejandro Artopoulos es profesor y director de Innovación y Desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, especializado en Sociología de la Transformación Digital. Además, se interesa en plataformas de educación y cambio social. Investiga temas de EdTech y HackTech, referente en tecnología y cambio educativo en el Observatorio Argentinos por la Educación, autor de 3 libros y 34 artículos académicos, profesor invitado de la UBA, la Flaxo, UNICEM, USAM, consultor del BID, fue consejero asesor de Conectar Igualdad, consultor de UNESCO, BID, PNUD, Intel, Samsung, OIT y los Ministerios de Educación, Ciencia y Técnica de Argentina. También quiero decirles, me presento, soy la magíster licenciada Silvia Álvarez, secretaria general de la Universidad Católica de Salta, y en esta oportunidad voy a ser de coordinadora y moderadora de este webinar. Les pido, como siempre, tener apagados los micrófonos. Las dudas o consultas, preguntas, la van haciendo a través del chat. Yo voy a ir compaginando y al final de la exposición del doctor Alejandro le vamos a plantear las que hubiere. Y muchísimas gracias a todos. Le damos la palabra al doctor Alejandro para que comience. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, también me gustaría presentar a Víctor Bollman, que me está acompañando hoy. Víctor está ahí saludando. Se puede desmutear, Víctor, también, si quiere hablar. Con Víctor, desde que empezó la cuarentena, estamos haciendo una colaboración. Víctor es el director del área de investigación del Observatorio Argentinos por la Educación. Y bueno, y también es parte de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Entonces teníamos una cotidianeidad de vernos una vez por semana o dos. Ahora nos vemos siempre por videoconferencias. De hecho, estuvimos hoy a la mañana reunidos viendo los resultados de una investigación. Y bueno, digamos, desde ya para nosotros es toda una aventura estar asistiendo a este acontecimiento mundial y acontecimiento de la educación en particular, como investigadores, porque bueno, es como el sueño de todo investigador, ¿no? Estar esperando que se produzca un experimento durante años o siglos y de repente poder probar, ¿no?
alguna hipótesis en un contexto en particular, ¿no? Me hace acordar a la teoría de la relatividad, que no se pudo probar sino hasta mucho después, cuando finalmente se dieron las condiciones físicas para hacer esa constatación, ¿no? Bueno, las ciencias sociales no son iguales a las ciencias duras. Por supuesto que siempre en las ciencias sociales tenemos condiciones de marco epistemológico diferentes, pero en este tema en particular, por lo menos en la relación entre educación y tecnología, como sucede también en tantos otros, en tantas otras áreas de actividad en donde la tecnología nos permite seguir funcionando, como es el teletrabajo, como es el e-commerce, como puede ser, bueno, cantidad de actividades que gracias a la tecnología siguen funcionando, ¿no? Bueno, en educación en particular se da esta situación tan especial de que de repente cuestiones que antes eran consideradas un accesorio, en algunos casos un accesorio bonito, ¿no? Una escuela que además de inglés tiene tecnología, siempre queda bonito, ¿no? Presentarla de esa forma. Me gusta decir que éramos la frutilla del postre. Y como dijo Catalina Weinemann hace poquito, pasamos de ser de la frutilla del postre a la base de la torta. Así, una metáfora muy culinaria, muy bake-off, ¿no? Apropiada para estos tiempos. Entonces, me parece que, digo, han pasado muchas cosas, pero quizás para los investigadores de esta área, lo más importante que está sucediendo todo el tiempo y nos desvela estar detrás del dato, estar detrás del fenómeno, de entender lo que está pasando. Y bueno, con Víctor venimos sin pausa y sin tregua persiguiendo el dato. Y hasta ahora no nos ha ido mal. O sea, hemos obtenido algunos datos, algunos que otros datos. Pero la idea de hoy no es hacer algo demasiado formal, porque aparte, nada, tenemos muchas investigaciones en curso que todavía no fueron formalmente presentadas, entonces no podemos, digamos, cortar el paso y presentar unilateralmente algunos datos que deberían ser, digamos, consensuados con nuestros compañeros de ruta. Pero sí, de lo que podemos hablar es de lo que ya se presentó. Digo, lo que nosotros presentamos está ya publicado. Son todos los informes que han publicado. No, todo, digo, lo que hemos colaborado son particularmente 3 informes del Observatorio Argentinos por la Educación. Pueden entrar en la página del observatorio a la parte de informes y ahí van a encontrar todos los informes que se presentaron desde marzo para acá. No sé si son 4 o son 5, Víctor, corregime. Pero de esos 4 o 5, 3 son los que nosotros hemos hecho juntos, Víctor y yo, y bueno, y el equipo que dirige Víctor también, ¿no? Mi función dentro del observatorio es el de referente, el de asesor para los temas específicos de tecnología. Entonces, digamos, brevemente, lo que podemos decir hasta ahora, tanto en cuanto a las políticas públicas como a los grados de conectividad que hemos encontrado a partir de la interpretación de datos secundarios, como esta última investigación acerca de las iniciativas de uso de plataformas en las provincias, hemos recorrido un camino en el cual hemos pasado de la emergencia, de responder proactivamente ante una emergencia,
quedar impactados, impresionados por el avance y el desarrollo de esta pandemia en educación. Y, y yo esto va a ser algo muy personal, después Víctor dirá lo que él piensa. En este momento creo que hemos llegado a una instancia de estar ya diagnosticando una situación muy grave, una situación profundamente insisto con esto, no quiero asustar a nadie, no quiero hacer futurismo tampoco, pero tranquilamente la podemos considerar catastrófica. Es una situación catastrófica. O sea, la conclusión a la cual llegamos hoy es que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, la experiencia de aprendizaje que todos nuestros chicos tenían y nuestros estudiantes tenían el año pasado, este año no se pudo sostener. Y que la experiencia que han tenido desde marzo para acá es muy limitada y la primera evaluación que podemos hacer es que con dificultad podemos decir que hubo procesos de aprendizaje. Ahora bien, como todo el mundo está esperando que mañana abran las escuelas y volvamos a la normalidad, todo lo que yo estoy diciendo, si pensáramos que mañana volvemos a las aulas, no sería tan catastrófico, ¿no? Pero lo más probable, como indican la evolución de la pandemia en países que ya han bajado la curva y de acuerdo a la recomendación que hacen los epidemiólogos y los protocolos que se desarrollan para la vuelta a las aulas, que justamente en la Argentina recién lo tuvimos ayer, probablemente la vuelta a las aulas de forma normal no va a suceder este año y con dificultad podemos imaginar que pueda suceder en algún punto del año que viene. Porque en realidad la única vuelta posible hoy es con distanciamiento social y con protocolo. De manera que los servicios educativos van a estar limitados o al 50 o al 30%, dependiendo del espacio que cada institución tenga. Y como sabemos que los dispositivos a distancia y remotos no han funcionado, en la mayoría de los casos, las limitaciones que hemos interpretado hasta la fecha van a continuar. Por lo tanto, ahora sí podemos decir, es bastante catastrófico la situación. Por lo menos es el convencimiento que yo estoy teniendo a partir de la lectura de datos duros y no tan duros que hemos podido interpretar acá con Víctor desde el comienzo de la pandemia en marzo, pero más recientemente tenemos datos mucho más interesantes, mucho más ricos que hemos podido producir en las últimas semanas. Entonces, ahora sí, tenemos datos realmente que nos dicen la realidad con más detalle, ¿no? Con mayor capacidad de descripción. Antes podíamos establecer algunas hipótesis a partir de datos secundarios, a partir de impresiones cualitativas. Ahora ya tenemos datos cuantitativos que nos están diciendo la dimensión de esta limitación que las instituciones están teniendo para mantener la llamada continuidad educativa. Víctor, no sé si querés agregar algo a lo que dije. Sí, hola. Bueno, primero gracias
a Silvia, a la universidad por la invitación, por el espacio. Por supuesto también a Alejandro por esta fructífera colaboración que estamos teniendo entre Argentinos por la Educación y vos. Sí, son ya 3 informes con Artopoulos como autor. En total hicimos 5 informes desde que empezó el aislamiento y la interrupción de clases presenciales. Y bueno, como todas organizaciones, teníamos una planificación de informes, digamos, en Argentinos por la Educación. Recién compartí el link en el chat. Somos una organización de la sociedad civil que nos basamos en datos para, en primer lugar, publicar informes rigurosos basados en datos públicos para que la sociedad en su conjunto empiece a estar más informada en términos de educación y así transformar también, digamos, movilizar a la sociedad civil en pos de una mejora en el acceso, en la equidad y en la calidad educativa. Como decía, como todas las organizaciones teníamos una planificación y desde que se interrumpieron las clases presenciales, un poco esa planificación y esas temáticas de informes que habíamos pensado perdieron su sentido en ese momento y empezamos, digamos, en particular, yo no soy un experto en tecnología educativa, sí en datos, pero no en tecnología educativa, y empezamos a aprender algo de a poquito y muy de la mano de especialistas que nos fueron guiando y nos van guiando en este camino, como Ale, para ir aprendiendo de un campo de investigación muy fructífero y que de repente estuvo en el foco de toda la atención de la investigación, pero también de los medios públicos a partir de la interrupción de clases presenciales. Esta metáfora de la frutilla del postre y la base de la torta me parece que es muy acertada. Y claramente los investigadores que durante años estuvieron dedicándose a esta cuestión pasaron al frente y hoy son referentes para discutir, para exponer, para dialogar sobre esta cuestión. Y en ese sentido, desde Argentinos por la Educación estamos súper agradecidos con todos los referentes, en particular con Ale, por los informes que estuvimos haciendo juntos y probablemente los informes que vengan. Los pueden consultar en la web. El link que pasé, desde que se nota mucho el cambio porque veníamos haciendo informes sobre los calendarios escolares y cómo los calendarios escolares en muchas provincias no contemplaban los 180 días de clase, es decir, ya desde la planificación misma de los calendarios escolares no se cumplía con los 180 días establecidos por ley como mínimo. Después hicimos un informe sobre salarios docentes, mirando la evolución de los salarios docentes con otras profesiones, y si miran la progresión de los informes que siguieron, vienen 5 informes que son, primero, COVID-19, ¿qué hicieron los países? Donde miramos, fue el primer informe que hicimos con Ale sobre este tema, que es mirar un poco qué hicieron los países que en ese momento ya habían cerrado escuelas, habían implementado clases no presenciales, y cuáles eran las herramientas que ponían a disposición. Y en ese caso, con fuentes de datos de la UNESCO, veíamos que de los países que en ese momento ya habían interrumpido las clases presenciales, que eran 190 países, solo la mitad había puesto en marcha algún tipo de herramienta o de recursos educativos para enfrentar esta situación.
En ese informe, que después pueden leer en detalle, un aporte que fue, me parece que muy útil para todo lo que vino después fue una claridad conceptual de Ale en términos de clasificar estas distintas soluciones. Y aprendimos y tratamos de divulgar de la manera más sencilla posible estas diferencias, digamos, que no todos son plataformas, y dentro de las, digamos, hay portales web educativos donde hay, son más, digamos, repositorios de documentos o archivos o actividades. También hay contenidos en radio, en TV, etcétera. Y también hay plataformas educativas, y dentro de las plataformas es un mundo, después por ahí ya le puede profundizar un poco más, pero es un mundo amplio donde hay plataformas donde hay enseñanza sincrónica, pero también hay enseñanza asincrónica, hay plataformas con chats en línea, hay plataformas ludificadas, etcétera. En un segundo informe, ese informe, digamos, tiene una perspectiva por ahí más global. En un segundo informe decidimos focalizarnos en Argentina y empezar a mirar, esto ya fue en abril, la pregunta era ¿cuántos estudiantes tienen acceso a Internet en Argentina? Porque ya con la interrupción de clases presenciales decidida, en marcha, y con una perspectiva de que eso iba a durar un tiempo, no sabíamos en ese momento cuánto, no nos imaginábamos que tanto. Bueno, la pregunta era, ¿qué datos tenemos respecto al porcentaje de estudiantes que tienen acceso a Internet en Argentina? Y ahí algo que veíamos era, primero, una dificultad, como muchas veces, que tiene que ver con las limitaciones en las bases de datos existentes y las limitaciones en la información, en la disponibilidad de datos en Argentina en particular. Digamos, esto sucede en muchos países, pero en Argentina en particular, que era nuestra pregunta principal. Y la pregunta era sencilla, digamos, en un momento de interrupción de clases presenciales, bueno, ¿cuántos chicos van a poder, entre comillas, ir a la escuela o atender estas clases presenciales? Incluso cuando tengamos la mejor plataforma o el mejor combo de plataformas posible, ¿podrían participar todos? Entonces, frente a esta pregunta, lo que hicimos fue, en primer lugar, ir a las evaluaciones Aprender, que son las pruebas estandarizadas que se toman, digamos, primero se llamaron ONE durante mucho tiempo, se toman hace 25 años estas pruebas estandarizadas en Argentina. Pero lo que nos interesaba en particular no era el desempeño de los chicos, que es lo que particularmente se suele ver, y los rankings de provincias, etcétera, sino focalizarnos en los cuestionarios complementarios, que muchas veces están subutilizados y son una herramienta fenomenal para hacer muchas investigaciones. Eso se puede hacer tanto con los datos de PISA, de Aprender, de otras evaluaciones estandarizadas. En estos cuestionarios complementarios, además de preguntarle a los chicos cuestiones sobre trayectoria educativa, características familiares, etcétera, se les preguntaba si en el hogar había Internet o no. Y los datos mostraban que en el nivel primario, es decir, en los chicos que respondían en el último año del nivel primario, en sexto grado del primario, 1 de cada 5 chicos que finalizaban la escuela primaria no tenía Internet en su hogar. Y en secundaria, los que llegaban al final de la secundaria, porque Aprender se toma en el último año de la secundaria, era el 16%. Cuando contrastábamos estos datos con otros, algo que nos llamaba la atención era que, si bien 1 de cada 5 chicos no tiene Internet, es un dato que llama la atención, pensábamos que podía ser más. Y la razón, la explicación que encontramos es que por cómo se preguntó esta
esta cuestión en los cuestionarios de aprender, no se diferenció si el acceso a Internet al que se hacía referencia era un acceso fijo o móvil. Lo cual nos despertó también, lo aclaramos, por supuesto, en el informe que publicamos, a qué nos referíamos, pero también alerta sobre una limitación que tenemos muchas veces al realizar cuestionarios, al indagar sobre ciertas cuestiones, donde no precisamos bien lo que queremos preguntar, o donde esa imprecisión que pudo haber sido pensada o no pensada, unos años más tarde, por ejemplo en este contexto, no nos permite diferenciar si estos chicos que tienen un Internet de una suficiente calidad, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, Ale, en términos técnicos, supongo que tiene que ver con la cantidad de megabits por segundo, que le permitan a los chicos tener clases, digamos, vía Zoom, etcétera, o no. Y un poco los relevamientos que se hicieron posteriormente muestran que son pocos los chicos que tienen una velocidad de Internet lo suficientemente buena, con dispositivos lo suficientemente buenos como para tener ese nivel de vínculo pedagógico durante este tiempo. Ese informe, bueno, también lo pueden encontrar en la página web, pero además de mostrar los datos de Argentina, comparábamos también con algunos otros países, y vemos que Argentina digamos, tiene una alta penetración de Internet, pero sin duda los desafíos en términos por lo menos comparado con países de la región, de velocidad de Internet, es sin dudas todavía una materia pendiente. Y recientemente publicamos un informe con Alejandro mostrando, era lo que seguía, ¿no? Porque veníamos de un informe, digamos, global, después hicimos un informe sobre Argentina y mostrando también las disparidades que hay con respecto a la conectividad de Internet en cada una de las provincias, que es este segundo informe que comentaba. Y en tercer lugar, publicamos recientemente, la semana pasada, el informe sobre herramientas digitales educativas provinciales, donde lo que hicimos fue navegar con un ojo crítico las herramientas digitales educativas que pusieron a disposición los diferentes gobiernos provinciales en Argentina, y además de nuestra propia navegación con una grilla, tuvimos también la oportunidad de enviar un cuestionario a los equipos técnicos provinciales para que pudieran sumar cierta información que era difícil o imposible de acceder desde nuestros perfiles de usuarios, y complementar esta información con lo que pudieran agregar desde los ministerios provinciales. Así que, un poco resumiendo estos tres informes que hicimos juntos, bueno, vimos que Argentina era uno de la mitad de los países que había puesto rápidamente a disposición algún tipo de herramienta. Seguimos Educando fue una respuesta muy rápida del gobierno argentino en el contexto de la interrupción de clases presenciales. En segundo lugar, lo que veíamos era que incluso con una herramienta como Seguimos Educando, o una herramienta mucho mejor, o digamos, más allá de lo que se desarrollara, de mínima 1 de cada 5 chicos de la primaria no podía acceder. Pero probablemente eso era más, porque la cantidad, el porcentaje de conexiones a banda ancha, que es la que permite poder tener clases, digamos, sincrónicas, etcétera, es baja en el país. Y
y entonces de ese 80% que era el potencial usuario, solamente un tercio de las conexiones probablemente podía tener una velocidad elevada. Y bueno, y en tercer lugar, esta cuestión de las plataformas provinciales o herramientas educativas en las provincias, que también veíamos una disparidad muy grande con muchas particularidades, porque cada una de las provincias implementó con esfuerzo sus soluciones, y cada una permite hacer una diversidad de actividades, desde algunas herramientas que tienen maneras de tener, por ejemplo, clases sincrónicas en la misma herramienta, hasta otros portales web que son sitios de los ministerios donde son por ahí repositorios de documentación, de actividades, de archivos, pero que no permiten una comunicación ni sincrónica ni asincrónica entre docentes y alumnos, y ahí, digamos, poniendo por ahí más en riesgo el vínculo pedagógico que se intenta con esfuerzo mantener en este contexto de interrupción de clases presenciales. Así que bueno, es un poco para resumir, perdón si me extendí un poco el tiempo, pero para dar un pantallazo general de los informes que estuvimos trabajando con Alejandro en estos meses, y un poco resumiendo los principales hallazgos o puntos clave para compartir con ustedes. Víctor, antes que continúe con la exposición, te quería preguntar si querés compartir algún dato de lo que estuvimos viendo hoy a la mañana, porque nada, es un dato que ya está construido o una información que ya está construida y que quizás a mí me impresionó mucho, entonces estaría bueno quizás si podés compartir algo de eso. Dale. Si quieren, les cuento un poco. Hicimos implementamos una encuesta nacional recientemente desde Argentinos por la Educación, y con la idea un poco de recolectar datos datos propios, que hasta ahora era algo que desde Argentinos por la Educación no veníamos haciendo, y poder de esa manera relevar un poco qué estaba pasando con el vínculo pedagógico en todo el país, y cómo eso estaba afectando, ¿no?, la continuidad escolar en el contexto del COVID-19. Para eso desarrollamos un cuestionario que tiene unas 30 preguntas, y lo implementamos solamente en escuelas primarias urbanas de gestión estatal, de educación común, para acotar el universo. Y principalmente lo que nos interesaba era, por un lado, ver, digamos, con qué frecuencia los chicos y las escuelas estaban manteniendo su vínculo pedagógico, si era todos los días, si era 2 veces por semana, si era cada 15 días. Nos interesaba saber qué dispositivos se estaban utilizando, si usaban teléfonos móviles, si usaban notebooks o PCs, si usaban tablets, y también si esos dispositivos eran propios, o sea, si eran de los chicos, o si eran por ahí de uso común, y entonces eran compartidos con otros familiares en el hogar. También les preguntamos cuáles eran las principales actividades que se tenían en este tiempo, si había clases grabadas, si había clases sincrónicas, si había intercambio de archivos entre los alumnos y los docentes, cuáles eran los medios más utilizados, si había corrección y devolución de las actividades, y también si había exámenes.
Así que eso fue un poco lo que estuvimos haciendo. Los datos preliminares cuentan, digamos, estos son todos datos que todavía no están publicados, así que digamos, seguramente va a requerir un procesamiento de información un poco más profundo, pero las principales tendencias, un poco lo que muestran es que el uso de WhatsApp es alto, es muy alto. Es una de las principales maneras en las que se comunican las familias, los chicos con las escuelas. También se ve que el celular es el dispositivo más utilizado, y que ese celular en general no es un celular propio, sino que es un celular compartido, que es un celular que por ahí es de la mamá, del papá, de otro familiar que está en el hogar, con lo cual esto no solamente afecta a, digamos, a la tarea del chico, sino también a la eventual tarea o relaciones o actividades que tenga el dueño del celular, digamos. Porque mientras el chico o la chica está haciendo la tarea o las actividades escolares, es un tiempo que el dueño o la dueña de ese celular no tiene el dispositivo y probablemente se pierda de hacer otras actividades. Es verdad que esto está focalizado en primaria, entonces los chicos por ahí en algunos casos se consideran son demasiado chicos para tener celular, pero bueno, es otra dimensión, digamos, hasta ahora no muy explorada. Digamos, habíamos visto en informes anteriores nuestros y de otros el tema de la conexión, etcétera, pero digamos, ¿qué dispositivos son los que están utilizando los chicos? No es menor, porque también otra pregunta que hacíamos era sobre la cantidad de horas que los chicos están haciendo actividades escolares, y la mitad está entre 3 y 6 horas, con lo cual estar entre 3 y 6 horas, o más de 6 horas en algunos casos, con un celular haciendo actividades escolares, sin dudas plantea un desafío para las actividades pedagógicas. Bueno, una de las cosas que planteó Víctor me parece que nos sorprendió es que nos cambió completamente el entorno, el contexto de lo que nosotros consideramos era una brecha digital. Digo, antes de marzo nunca se nos hubiera ocurrido que teníamos que preguntar qué dispositivo los chicos tenían en la casa para hacer tareas escolares. Ni tampoco qué velocidad de internet tenían en la casa. Entonces, digo, antes brecha digital era medir qué dispositivo disponían en el aula. Y en todo caso se podía prever que si tenían en el aula la podían trasladar al hogar, pero no era un requisito para el acceso a las plataformas o a los contenidos, a lo que llamamos los bienes informacionales, que tuviéramos que considerar la infraestructura de Internet para la educación en el hogar. Ni tampoco si esos dispositivos se compartían, si no compartían, si eran una computadora o si eran un celular. Fundamentalmente porque hoy disponer de una pantalla de más de 5 pulgadas es un privilegio. Digo, nosotros que somos universitarios, que estamos constantemente teniendo reuniones por
Meet o por Zoom o por lo que sea, y que preparamos clases y sabemos lo que significa disponer de centímetros de pantalla extra para poder ver más cosas. Bueno, nos corrieron el arco de lo que significa la brecha digital, ¿no? Y hoy, digo, podemos estar tranquilos que la brecha digital, por un lado, se mide, como dijo Víctor, en megabits por segundo, o bien se mide por centímetros o pulgadas en una pantalla. Y eso nos cambia completamente la ecuación, es decir, ahora tenemos que pensar que aquello que era accesorio e incómodo en el sistema ahora va a ser la base, y al ser la base, como sabemos, hay muchas cuestiones que no están supuestas, no están previstas. Bueno, una de las cosas que a mí más me alarman en estos términos, en particular del último informe que hicimos con Víctor, es que en la mayoría de los ministerios de educación provinciales no está planteada la problemática acerca de que las plataformas educativas y los sistemas de aprendizajes tienen que definirse o tienen que gestionarse a nivel de institución. Digo, esto es algo que nosotros, los universitarios, lo tenemos claro. Digo, cada universidad tiene su Moodle y hay un administrador del Moodle en cada universidad que carga las altas de los alumnos, de las materias. En todo caso, ahora le agregamos el Meet o el Zoom o lo que sea. Y eso no se gestiona de otro lado, se gestiona de la universidad puertas para adentro. Bueno, esto que para nosotros es normal, no es normal en la educación básica, ni en la primaria ni en la secundaria. Todavía, digo, si hacemos una encuesta, la mayoría de los directivos de instituciones piensan que no es un tema de ellos, y aparte es un tema que eventualmente lo tiene que resolver alguien en otro nivel, ¿sí? Ahora, si vamos y le preguntamos, como hicimos, a los responsables de las provincias, la respuesta que tenemos tampoco es satisfactoria, porque en definitiva lo que nos dicen es, bueno, tenemos un portal web donde hay contenidos, tenemos Google Classroom, que no es institucional, es el Google Classroom que cada uno de nosotros tiene por tener una cuenta de Android, de Gmail, o sea, no tiene una pertenencia institucional, y se da por natural, por sentido común, que el Google Classroom puede ser igual al Facebook o al Twitter, cuando en realidad son dispositivos de una naturaleza totalmente diferente. Bueno, gracias al trabajo que estuvimos haciendo, y en particular al trabajo que hicimos para el primer informe, ese primer informe disparó luego un paper que finalmente va a salir publicado por Flaxo, porque era un pedido que yo tenía pendiente del año pasado, que me lo pidió Guillermina Tiramonti. Entonces ahí cruzamos los cables, y el germen que estuvo en el primer informe, luego lo extendimos en un paper que se llama Plataformas de Simulación y Aprendizaje, que creo que, Silvia, yo te pasé el borrador o la primera versión. Ahora estamos en corrección de eso, pero si querés circular ese borrador está bien. Ah, perfecto, no lo había circulado porque me pediste que había un cartel, no, pero si me decís que sí, después... Ah, sí, adelante. Que en donde finalmente pudimos poner en blanco sobre negro esta distinción de por qué las plataformas de aprendizaje son
voy a decirlo en lenguaje técnico, bichos tecnológicos diferentes a las plataformas de comunicación y otro tipo de plataformas. Entonces, la situación a la cual llegamos es, bueno, la pandemia nos enfrenta a muchas verdades. Una de esas verdades es esta. Digo, el único nivel que tiene una preparación mínima para enfrentar esta situación es el nivel superior. ¿Sí? Porque ya tenían su Moodle, porque ya habían experimentado con alguna cosa, y en el resto de los niveles no había habido tanta experiencia, o si había experiencia era excepcional, o por la iniciativa de un equipo directivo, o por algún plan piloto de algo, pero no había ninguna escala de ningún tipo. Y ese es el grado cero de la actualidad, digamos. Entonces, el momento, digamos, actual es un momento de estar descubriendo esto, porque no es que lo teníamos claro hace un mes o hace 2 meses. En realidad, ahora estamos descubriendo, a partir de estas investigaciones, que de repente la mayoría de los docentes prefiere usar el WhatsApp a usar una plataforma de enseñanza como Dios manda, donde haya una relación pedagógica más enriquecida. Como me dijo una directora, hemos elegido las herramientas de acuerdo a nuestra cultura institucional. Pero resulta ser que la cultura institucional no es la que debería ser. Es la cultura que traen de la casa, porque en la casa usan el WhatsApp, no lo usan en la institución. Entonces, tenemos un déficit de cultura digital institucional. Gravísimo, gravísimo. Esto no es que lo digo a partir de hace un mes. Esto lo vengo repitiendo hace tiempo. La diferencia es que antes de marzo, cualquiera de ustedes me podía considerar un loco. Pero ahora no. Ahora ya el loco no soy yo, sino los demás. O por lo menos aquellos que no se toman en serio este problema. Y en ese sentido, los datos que tenemos de las encuestas que hemos visto son reveladores en cuanto a no solamente la cultura digital de los docentes, sino también en relación a cómo ubican esa cultura en relación al currículum. Porque el problema que tenemos no es solamente un problema estrictamente didáctico. No es que, hay que enseñar a los docentes, a los equipos directivos, a enseñar con plataformas. Porque el problema es que si un docente o un directivo no distingue entre WhatsApp y Google Classroom y Twitter, es un problema más grave. Porque hoy las plataformas están definiendo nuestra experiencia humana todo el tiempo, ¿no? Si queremos comprar algo, entramos en una plataforma de e-commerce. Si queremos ver una película, entramos en una plataforma de streaming. Si queremos pedir algo, entramos en una plataforma de delivery, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar, digamos, las operaciones bancarias, y más en pandemia, estamos sometidos a las plataformas. Si tuviéramos una actitud ludista y querer independizarnos de la tecnología, no podríamos. Entonces, además del problema didáctico, del problema de cómo construir estrategias pedagógicas eficaces en esta realidad, de eso voy a hablar ahora a continuación. El otro problema que tenemos es cuál es el conocimiento que antes de plantearnos las estrategias pedagógicas necesitamos como docentes para poder abordar este mundo de plataformas. Porque hoy está atravesando a todas las esferas de la sociedad y la economía, ¿no? Atraviesa a la política, atraviesa a la economía, atraviesa a la cultura.
Entonces, el desafío de las plataformas no es un desafío simplemente técnico o instrumental, sino es un desafío epistemológico, cognitivo. Y la pregunta finalmente, que es la pregunta fundamental que nos hacemos en educación, es ¿qué conocimiento necesitamos para vivir hoy? ¿Y qué conocimiento necesitan nuestros estudiantes para desarrollar sus proyectos y para vivir hoy? Entonces, si planteamos esta pregunta, nuestro desarrollo no será solamente didáctico, sino que nos tendremos que cuestionar nuestro currículum, nuestra priorización curricular hoy. Porque además de no tener todo el tiempo que necesitamos para desarrollar el currículum que tenemos que desarrollar en nuestras clases, además de eso, tenemos que entender cuáles son los saberes fundamentales que hoy, en pandemia, enclaustrados, sometidos a las plataformas, tenemos que poner primero. Y por supuesto, si lo ponemos en el plano de la formación docente o de la actualización docente, mucho más. Y a eso voy, digamos. Ahí voy a ir al nudo de un poco de lo que vamos a hablar hoy. Hoy la educación está en pausa. La mayoría de los especialistas, lo que dicen, el discurso, el subtexto que tienen es: no es posible la escuela, no es posible la institución educativa sin presencialidad. Y efectivamente hay cosas que la educación y que las instituciones educativas generan, experiencias, que no pueden ser experimentadas en esta situación actual. Por ejemplo, la socialización, ¿no? Los chicos necesitan de estar cerca de sus docentes mucho tiempo. Tienen que estar viéndolos permanentemente en el aula, porque el proceso de aprendizaje no solo atraviesa a partir de las actividades y la secuenciación de ejercicios y clases, etc. También la educación está presente en la cohabitación, la coexistencia en el mismo espacio y de mucho tiempo. Eso efectivamente es así. Ahora, tenemos la sospecha, en particular en los niveles superiores, en el nivel universitario, en el nivel terciario, en el nivel secundario, de que a medida que vamos avanzando, el peso de la socialización va disminuyendo. Entonces, hay muchos padres que se preguntan si la experiencia de aprendizaje que están teniendo sus hijos hoy, que pueden evaluar positivamente, negativamente, mediocre, lo que sea, no estaba presente ya antes de la pandemia, ¿no? O sea, como un momento de verdad en donde los padres dicen: ah, ¿esto era lo que estaban haciendo mis hijos en la escuela? Y muchos empiezan a decir, y lo voy a decir sencillo, como lo dicen en las reuniones de padres hoy: quiero más Zoom. ¿Sí? Quiero que mi hijo esté más en Zoom. ¿Por qué? Porque sospechan que de alguna forma esa socialización, si bien no se va a reparar, sí se puede aliviar en una copresencia digital, virtual, que es esto que estamos haciendo nosotros, ¿sí? El Meet, el Zoom, lo que sea. Entonces, claro, digo, si ponemos en un extremo las tecnologías que estamos hoy teniendo a disposición para educar,
en un extremo está el Zoom y en el otro extremo está el WhatsApp, ¿no? O sea, la menor exposición posible es el WhatsApp. Por lo tanto, hoy hay en las instituciones educativas, en particular en las universidades, pero eso tiene también su correlato en la educación básica, un replanteo acerca de qué de todo lo que hacíamos antes de marzo era necesario y qué vamos a hacer en el futuro. Hay directores de programa en la universidad donde yo estoy que, así en chiste, dicen, hay alumnos haciendo listas de firmas, o sea, peticiones, para eliminar las clases presenciales los fines de semana, o los sábados, ¿no? Es habitual en las maestrías ir al campus a cursar los sábados a la mañana. Entonces, ya los alumnos están adelantándose, haciendo peticiones, firmando petitorios. Y esto es una pregunta que lo pueden leer en muchos blogs, en muchos artículos de especialistas, en donde están diciendo, bueno, los directores de universidad, los rectores, no solamente van a tener que explicar cómo, sino también por qué hay que volver al campus, ¿no? A volver a las clases presenciales. Pero bueno, más allá de este momento de verdad que nos interpela a todos, lo que es cierto es que hoy hay un tipo de continuidad educativa que sí está funcionando. Y ese tipo de continuidad educativa que sí está funcionando es aquella que sabe balancear la copresencia sincrónica, en Meet, en Zoom, con actividades asincrónicas. Y que no es la continuidad de las clases presenciales que teníamos antes en Zoom, sino que es un rediseño de las estrategias que teníamos. No sé si les pasó a ustedes, pero yo empecé este año mi materia de grado en marzo, di 3 clases en formato normal, digamos, sin pandemia, y a la 4ª clase empezó la reclusión. Y a partir de ese momento tuve que rediseñar toda la materia, repensar toda la estrategia que tenía pensada para el semestre, con el agravante de que yo soy el responsable dentro de la universidad de la estrategia virtual de toda la universidad. Entonces, de repente, me llovió trabajo y mi tranquilidad se vio alterada con una tarea con la cual no estaba considerada al principio del año. Por lo cual, muchas de las cosas que decimos tienen que ver no con teoría, sino con cosas que fuimos practicando desde marzo hasta ahora, cosas muy concretas, tanto a escala individual, es decir, la materia que estuve dando, como a escala institucional. La universidad, a ustedes les habrá pasado, de repente llega un día que dicen, Zoom está todo pinchado, está lleno de hackers, va a aparecer porno en cualquier lado, hay que cerrar Zoom. Están todos locos, o sea, tenemos, hoy en la universidad tenemos 170 cuentas de Zoom. Los profesores aman Zoom. Lo último que tenemos que hacer es quemar las naves con las cuales estamos navegando hoy, lo poco que podemos hacer. Y eso pasó después de que Google Meet, había bajado la calidad del video de 720 a 350. ¿Sí? Entonces, cuando pasó eso, que fue 2 semanas antes, el director de operaciones viene y me dice, si se cae Meet, tenemos Zoom, ¿no? O sea, entonces, lo que quiero decir es, constantemente estamos siendo afectados en aquellas soluciones que estamos tratando de implementar por diferentes motivos. Desde ya, por ejemplo, el motivo de Zoom, de Meet, era bastante atendible. Era una plataforma gratuita que usaba todo el mundo, de repente le bajaron la calidad del video, como hicieron
YouTube y Netflix, entonces, nada, era imposible dar clase en Meet porque era todo granular, no se podía ver el pizarrón, no se podía ver nada. Pero cuando apareció todo el ataque a Zoom por el tema de los hackers y demás, había que diferenciar qué era verdad de todo eso. Si era un ataque comercial o era un ataque político o era un ataque porque la herramienta no funcionaba y no daba la solución que estaba dando. Bueno, hoy sabemos que Zoom finalmente reparó todos los problemas que tenía y ahora brinda más seguridad y permite que las clases en copresencia virtuales sincrónicas funcionen y funcionen muy bien. Y los profesores lo usan mucho y en realidad el problema es otro, por lo menos en el nivel superior. El problema es el abuso del Zoom, o sea, el estrés con el Zoom. Estamos cansados de Zoom, estamos hartos de Zoom. Bueno, ahí es cuando aparece la siguiente etapa en la estabilización de las nuevas soluciones, que es tratar de empujar actividades asincrónicas que no sean tarea, ¿sí? Que sean clase. Y yo creo que hoy, precisamente, tenemos ese desafío. Hoy el desafío es poder salir de los cuellos de botella de o solo Zoom o solo tarea, ¿no? Y avanzar en construir otro tipo de relación pedagógica asincrónica en la cual ganemos en autonomía en los estudiantes, que los estudiantes vayan teniendo mayor capacidad de gestionar su propio proceso de aprendizaje, quizás, por ejemplo, con estrategias basadas en proyectos, quizás con un tipo de dinámica de clases en donde el docente pueda marcar su presencia en línea asincrónica, que no solamente esté preocupado por su presencia en clase presencial o su presencia en la clase sincrónica en Zoom o en Meet, sino que también sea capaz de proyectar su presencia como docente en espacios asincrónicos. Eso es posible hacerlo, pero también es necesario tener herramientas adecuadas. Digo, hoy la mayoría de los docentes, en particular de educación básica, pero también podemos verlo en nivel superior, están usando Google Classroom. Y Google Classroom no se inventó para la presencia digital del docente asincrónica. O sea, Google Classroom se inventó como plataforma para complementar la presencialidad. Sin presencialidad, al Google Classroom le falta una parte. Digo, no la tiene, pero probablemente en algún momento la tenga. Pero lo que sí, por ejemplo, podemos ver es que en ese caso Moodle es mucho más completo. Tiene la capacidad de mantener una relación asincrónica completa a lo largo de todo un curso. Sin embargo, Moodle, a diferencia de Google Classroom, no tiene aplicación móvil para los celulares. Entonces, estamos en una situación de manta corta. O sea, tiramos de un lado, nos quedamos sin la capacidad de la conexión en línea en móviles. Tiramos para el otro y nos quedamos sin los foros de Moodle, sin la capacidad de generar presencia asincrónica. Por lo tanto, la solución no es solamente una plataforma, sino una ecología de plataformas. Y en particular, hoy el principal problema que tenemos es ¿dónde quedan los videos? ¿Sí? Porque si hay algo asincrónico que funciona muy bien, es grabar la clase, como estamos grabando esto, y que después se vea tantas veces como sea necesario asincrónicamente. Los alumnos valoran muchísimo ese recurso. El problema es que hoy no disponemos de repositorios de videos institucionales que estén seguros, en donde los alumnos puedan
acceder fácilmente conectados, por ejemplo, con el Moodle, ¿no? Bueno, ese son el tipo de cosas que, si bien desde una perspectiva de un docente universitario podemos pensar, porque son las cosas que nos faltan, porque ya venimos de una tradición de usar el Moodle, por ejemplo, no pasan en la educación básica. Porque en la educación básica ni siquiera llegaron a este punto. Están mucho más atrás. ¿Sí? O, por ejemplo, otra temática que me interesa introducir es la temática de las rúbricas. ¿Sí? Constantemente, las especialistas en evaluación, como Rebeca Nijovic, están señalando hay que usar rúbricas para garantizar la diversidad, para garantizar el acceso a una retroalimentación formativa, amplia, enriquecida. Sin embargo, hacer las rúbricas en papel es un trabajo chino. Y por eso, esa es la razón por la cual pocas veces avanzó. Ahora tenemos las rúbricas en Google Classroom, tenemos las rúbricas en Moodle y no las sabemos usar. Entonces ahí tenemos otro punto en donde el problema no es la tecnología, el problema no es la conectividad, el problema es la formación docente y fundamentalmente la formación de los equipos directivos, porque son los equipos directivos los que dicen usen las rúbricas. Entonces ahí todo el mundo va detrás de aprender cómo usar una rúbrica en Moodle o en Google Classroom. No estoy hablando de la NASA, son cosas que están a la mano de cualquiera de nosotros. Son gratuitas. Sin embargo, los docentes usan Google Classroom como, la mayoría, como un repositorio. Ni siquiera lo usan como una plataforma para entregar tareas, porque después las tareas las reciben por email. Porque no tienen la noción de cómo funciona una plataforma, porque digo, se han formado como usuarios, no como administradores de la plataforma. Y hoy un docente no puede darse el lujo de no ser el administrador de la plataforma de aprendizaje de su materia. Así como aprendió a usar el pizarrón, así como aprendió a usar el aula, a caminar el aula, a usar la tiza, tiene que aprender a gestionar la materia en su plataforma de aprendizaje. Por lo tanto, para resumir, creo que el gran desafío de esta nueva frontera de la educación que viene tiene 3 puntos. El primer punto, como dijimos, es la sincronía, dominar la sincronía. Y dominar la sincronía tiene una contracara, que es la autonomía de nuestros alumnos. Si hay algo que no nos gusta o si hay algo que desconfiamos es que nuestros alumnos quieran aprender y lo pueden hacer en forma autónoma. Ya no sé, digo, en esta situación mucho menos, ya no se puede pensar así. Digo, el que no quiere aprender, que no aprenda, ¿sí? Pero en realidad, la única forma de aprender en el siglo XXI va a tener que ser más autónoma y va a tener que ser más autoadministrada. Segundo punto, el video. ¿Sí? Parte del dominio de la sincronía es saber que ya no es posible la copresencia todo el tiempo y que el video puede ser un material de estudio tan bueno como un libro, como un artículo, como un apunte. Y hoy el video está fluido en el streaming y no hay razón para la cual, si está fluido para el streaming, no esté fluido para el aprendizaje. El problema es un problema, me parece, más a nivel de las instituciones, que tienen que garantizar a los docentes que esos videos estén en lugares protegidos y que haya un código de conducta de que hay cosas que no se comparten con el mundo exterior. Digo, principalmente para los estudiantes traviesos, ¿no? Y tercer punto, es algo que dije al principio, que tiene que ver con que las plataformas no son herramientas. Las plataformas son formas de conocimiento en acción que requieren ser trabajadas
desde el punto de vista curricular, tanto para la formación docente como para nuestros alumnos en cualquier nivel. O sea, nuestros alumnos, cuando apenas transitan sus primeros palotes, es decir, aprenden a leer, lo van a hacer en plataformas. Entonces, la lectoescritura, ahí parece que se le abrió el micrófono a Daniel. Daniel, se te abrió el micrófono. Cerralo vos, Silvia, que estás ahí comandando, yo no puedo. Ahí en el centro podés hacer cliquear y apagarle el micrófono. Ahí. Y las plataformas hoy atraviesan cualquier disciplina. O sea, podemos pensar, o sea, lo más básico es la lectoescritura. Nuestros chicos aprenden a leer en plataformas. La primera es WhatsApp, por supuesto, cuando sus madres empiezan a meter los garfios y a escribir, y quieren saber lo que está sucediendo ahí, pero después aparecen plataformas de las más diversas en donde encontramos otras disciplinas. Por ejemplo, las plataformas de navegación, ¿no? como el Google Maps o el Waze. Bueno, son plataformas que tienen una base geográfica, y así podemos ir desplegando esta realidad digital, esta realidad, digamos, ciberespacial, que en algún momento fue sistema, en algún momento fue aplicación, en algún momento fue software, y hoy se ha convertido en plataforma. Y plataforma, a diferencia del software, de los sistemas, son construcciones sociotécnicas vivas que van cambiando todo el tiempo, que dependen de empresas, algunas veces dependen de ONGs y algunas veces dependen de estados, pero que en realidad son una combinación de algoritmos con personas. O sea, siempre detrás de una plataforma hay un grupo de gente manteniendo esa plataforma o haciendo cosas sobre esa plataforma. Ya, digamos, una plataforma, a diferencia de un sistema, no funciona sola. O sea, o por lo menos no hay un modelo teórico que se pueda aislar, ¿no? Asépticamente decir, este es el sistema. O sea, acá te entrego los discos. O sea, ya no tengo más discos, pero bueno. O sea, acá está el disco, no está el sistema. Instalalo en tu máquina o en tu servidor. No, ya no existe eso. Si uno quiere ver el código o el software de una plataforma, eso es más complicado de conseguir que la fórmula de la Coca-Cola. Entonces, bueno, como es una mezcla de un grupo de una organización con personas que están detrás operando y algoritmos, podemos decir, ya no es un problema monodisciplinario, no es solo un tema de los informáticos. Es un tema transdisciplinario donde muchas veces no hay 2 disciplinas, sino hay 3, 4, 5 disciplinas, dependiendo de la especialidad de cada una de las plataformas. Por lo tanto, es un objeto de estudio y es un objeto de aprendizaje que tiene que estar presente en cada uno de los currículums que pensemos. Por más alejado que esté, hay que considerar la posibilidad de que hay que incluir dentro del currículum algún tipo de formación en cultura digital. Y que no es algo sencillo, más bien es algo de lo más complejo que hay hoy para enseñar. Bueno, siendo las 18:14, me parece que está bueno que nos callemos un poco y nos dediquemos a las preguntas, ¿no? Bueno, gracias Alejandro, la verdad un lujo. Víctor, desde ya inmensamente agradecido, su aporte ha sido muy valioso, creo que para todos los que están acá presentes, que en su mayoría
son de la universidad, pero también hay muchos de institutos de nivel superior no universitario de Salta, de toda la provincia, y docentes de todos los niveles. Así que, bueno, haciendo el agradecimiento, me gustaría comenzar con la primera pregunta y después vamos dando pie a las que hicieron los participantes. Uno de los motivos por los que particularmente yo me interesé por el trabajo del Observatorio de Argentinos por la Educación, donde está Víctor, y las investigaciones de Alejandro, fue por el hecho que en esta situación de pandemia, y particularmente acá en Salta, donde tuvimos que hacer el salto, no tanto en la universidad, menos en la nuestra, pero sí a nivel de otras instituciones y en el nivel primario y secundario, que tuvimos que hacer ver cómo podíamos dar las clases. La primera y gran dificultad que tuvimos fue Internet, más allá de que si los chicos tuvieran celular, computadora, la conectividad fue, y más acá. Entonces, ahí tomé, digamos, ya me compenetré con la tarea de Argentinos por la Educación y digo, no, me sumo a esta patriada que están haciendo a través de la organización, que es, si damos Internet, la cobertura de Internet a nivel nacional, pues mínimamente porque es como lo básico. Y ahí va mi pregunta, Alejandro, o bien Víctor, ¿qué tan problemático es poder tener Internet, una banda adecuada para que nuestros alumnos y docentes, podamos enseñar y aprender? ¿Qué tan dificultoso es? ¿Por qué no se hace? ¿No hay infraestructura suficiente? ¿De qué depende? A cualquiera de los dos, ¿no? Por supuesto. Bueno, voy yo, Víctor. Es difícil de responder esa pregunta porque no depende de una carencia en particular. O sea, sería fácil decir, bueno, acá el ministro de Educación no se ocupó, o el ministro de Telecomunicaciones, o la empresa tal no hizo la inversión que tenía que haber hecho. No es posible dar una respuesta puntual de ese tipo. Si bien podríamos decir todos están involucrados, todos, tanto empresas que dan el servicio como el Estado, deberían estar trabajando en una solución para eso. Pero la realidad es que en aquellos países donde se enfrentaron a este problema y en donde tienen una dimensión similar a la Argentina, o quizás más grande, pero digamos que no es un país pequeño como, por ejemplo, Uruguay, ¿no? En donde, por las dimensiones del país y teniendo una empresa estatal de telecomunicaciones, digamos, afrontar ese problema es más sencillo, ¿no? Porque solo requiere de una decisión presidencial para abordar ese problema. Cuando tenemos un país federal de las dimensiones de la Argentina, y en donde las telecomunicaciones digitales se desarrollaron en la Argentina con contratos de concesión, como funciona en la mayoría de los países grandes, ¿no? En esos casos, hay un problema en la educación diríamos, Valle de la Muerte. Digamos, que esto es algo que se repite en muchos problemas de gestión y es fácil de entender. Los servicios de telecomunicaciones están pensados para, en un extremo, dar servicios de alta velocidad y caros a empresas y dar servicios de baja velocidad, masivos, a particulares. En todo caso, las mejoras en velocidad se van dando a medida que los servicios demandan nuevos problemas, ¿no? Por ejemplo, empezamos a ver Netflix, entonces dice, bueno, mi conexión no alcanza, necesito una mejora. Ahora, cuando tenemos esa situación,
las escuelas y las universidades tienen el problema de caer en cualquiera de estos dos extremos, ¿sí? O pagan fortunas por una conexión corporativa o se conectan al máximo velocidad que da la red pública. Eso sirve cuando solo atendemos necesidades de administración, ¿sí? Si nosotros solamente necesitamos Internet para la administración, eso está bien. Pero cuando hacemos el cálculo de cuánta es la velocidad que necesitamos para enseñar en las aulas, ahí el cálculo, por lo menos económico, es imposible, porque siempre caemos en conexiones de alta velocidad para empresas. Hay algunas escuelas privadas de Buenos Aires que lo pagan, pero son excepcionales porque tienen el dinero. La mayoría no pueden. Entonces, lo que termina pasando en los países que afrontaron este problema y lo resolvieron es que hicieron campañas para que, tanto desde las empresas que brindan servicio como desde el Estado, se colabore para generar un mercado nuevo, que es el mercado educativo, que tiene una relación precio-calidad-servicio particular para ese nuevo servicio. Entonces, el Estado da subsidios para empujar este nuevo mercado y las empresas van entendiendo que eso que antes no era nada, no había ninguna demanda, ahora va a ser una demanda seria para la cual se tienen que adaptar, tienen que generar los procesos, etc. Y todo esto lleva años, o sea, desde que se empieza a hacer hasta que se termina y el total de las instituciones educativas tiene la velocidad correcta al precio adecuado, bueno, pueden tardar 3, 4, 5 años. En los Estados Unidos, por ejemplo, que es el caso testigo, esto empezó en la gestión del presidente Obama en el 2012 y cuando terminó el segundo periodo del presidente Obama ya estaba casi resuelto, casi el 80%. Cuando empezó, solo el 30% de las escuelas públicas tenían internet bueno para enseñar y cuando terminó el 75% tenía, y cuando llegó Trump el programa siguió. Bien, gracias Alejandro. Ahora el profesor Dante Vázquez Mendoza, que es docente de UCASAL, hace la siguiente pregunta para ti y también para Víctor. ¿Cómo podemos integrar el acto social de la educación y la educación digital? ¿Cuál sería el nuevo rol del educador? ¿Qué rol podrían desempeñar las universidades en estas circunstancias en su propia comunidad social? Esa es para Alejandro. Y Víctor, ¿existe una base de datos de docentes universitarios con formación docente universitaria a nivel nacional? Te doy la palabra a Alejandro y luego a Víctor. Muy bien. A ver, Vic, la verdad es que es una pregunta muy compleja. Me siento tentado a recomendar una bibliografía específica. El profesor Hargreaves escribió en el 2003 un libro que se llama La educación en la sociedad y conocimiento, que está traducido al castellano, en donde habla largo y tendido sobre el nuevo rol del docente en la sociedad y conocimiento. Digo, postura teórica que yo adhiero, porque como Hargreaves somos seguidores los dos de Manuel Castells. Pero lo que sí puedo decir ahora y rápido es que me parece que hoy cualquier docente universitario está llamado a cumplir un rol fundamental, que es la de mantener la continuidad educativa en su institución y, en segundo lugar, si es posible, colaborar en la continuidad educativa del resto del sistema educativo. O sea, las universidades en las universidades tenemos un rol público y de extensión en el cual, en este momento de emergencia en particular, creo que es fundamental porque, como dije al principio, o en la mitad me parece, las instituciones de educación superior universitarias son de las pocas que hay en el país
que manejan la tecnología para enseñar de forma adecuada, ¿no? Tienen su Moodle para su institución y lo hacen ya desde hace un tiempo. Entonces, están acostumbradas, saben cómo hacerlo, quizás tienen que ahora ponerse a estudiar cómo dar clase por Zoom o por Meet y empezar a ver qué otras herramientas de comunicación asincrónica y de video pueden incorporar, pero tienen que pensar que hay docentes de otros niveles que están en mucha peor situación y que necesitan asistencia, y creo que ese rol es fundamental. Bien, gracias. Víctor, te damos la palabra. Sí, gracias por la consulta. A ver, los datos de nivel universitario, ahora les voy a compartir un link en el chat. Pero hace relativamente poco la Dirección de Información Universitaria de la SPU, de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, armó un sistema de consultas de datos a nivel universitario bastante sencillo de usar y amigable, donde se pueden consultar algunos datos interesantes. El dato que consulta Vázquez Mendoza no está disponible en esa página web, pero si está interesado en esos datos, puede enviar un mail de consulta a la DIU, a Leticia Mirás, que es la que coordina este área, y es un área del ministerio bastante poco conocida, pero con un esfuerzo enorme para dar a difundir las estadísticas de nivel universitario, y en todos los casos en los que desde mi lado realicé alguna consulta siempre fueron estuvieron siempre muy predispuestos a compartir la información en la medida que pudieran, y fueron muy rápidos también en la respuesta. Así que, bueno, ahí compartí el link y en todo caso se puede seguir la conversación por esa vía. Muchas gracias, Víctor. Una pregunta para el doctor Alejandro, creo. Verónica Haddad la realiza. Leí que a nuevas tecnologías, nuevas pedagogías. ¿Qué pedagogía sugiere para trabajar desde la virtualidad? Bueno, yo un poco lo mencioné, quizás no le dediqué mucho tiempo. Hoy hay un consenso respecto a cómo afrontar el reto de seguir enseñando en este momento de cuarentena, y seguramente no va a diferenciar mucho cuando afloje un poco la cuarentena y volvamos a las aulas de forma con el protocolo y la distancia social. Este consenso lo que está indicando es que las estrategias de aprendizaje al revés, o dicho en inglés, flip teaching, son las que mejor se están adaptando a esta circunstancia. Es paradójico porque en realidad el flip teaching no se inventó para la cuarentena, se inventó para otra situación. Pero al flip teaching le costaba mucho entrar en las instituciones antes de la cuarentena, porque el manejo de tiempos y rutinas en las instituciones es demasiado estricto y rígido, y entonces el flip teaching necesitaba un poco subvertir esos tiempos y esos espacios. Bueno, lo que no pudo el discurso por la innovación, lo pudo la cuarentena, ¿no? O sea, de repente la subversión viene en forma de virus, se subvierte todo a la fuerza, y enseguida estamos buscando la solución para la continuidad. Y esa solución hoy se llama flip teaching, por supuesto con muchas adaptaciones, es decir, hay que repensar también
la parte presencial del flip teaching, cómo hacerla en forma sincrónica, o asincrónica, hay que ver, digo, habría que probar. De hecho, es parte, digamos, de la experimentación que estamos haciendo en estos tiempos. Pero definitivamente no hay una sola pedagogía coherente que pueda dar cuenta de una estrategia completamente estable y digamos, holística. Es decir, sugiero también pensar la pedagogía en términos ecológicos. Así como hablamos de ecologías de herramientas y plataformas, o sea, en definitiva, una universidad tiene que echar mano de varios tipos de plataformas y sistemas diferentes. Por ejemplo, para darles un caso, yo ahora mismo podría continuar este encuentro lanzando una encuesta para ustedes con Kahoot, ¿sí? Entonces yo estaría combinando el Google Meet con el Kahoot. Y después los resultados los pongo en el Moodle. O sea, ahí ya combiné 3 plataformas diferentes, ¿no? Con una estrategia única, ¿no? Y Kahoot, por ejemplo, es una plataforma ludificada, ¿no? Bueno, a lo que hay que apuntar es a identificar dentro de una estrategia general algunos escenarios que son más estables que otros. Por ejemplo, una de las cosas que hemos identificado en este tiempo es que funciona muy bien el flip teaching de forma tal de que la relación sincrónica no sea una relación visual, como la estamos teniendo ahora nosotros, sino que se pueda triangular con un objeto común de colaboración, ¿no? Con plataformas de colaboración en línea, por ejemplo, Padlet, por ejemplo, Miro, por ejemplo, Mural, en donde los estudiantes trabajan en un desafío común sobre estas herramientas de trabajo colaborativo. Lo pueden hacer con toda la clase o lo pueden hacer por grupos. Por eso es tan exitoso el Zoom. El Zoom es una única herramienta sincrónica que permite la división en grupos dentro de una misma clase. Y lo hace a forma automática sin perder tiempo. Por eso, bueno, muchos profesores están prefiriendo usar Zoom a usar Meet, por ejemplo. Pero bueno, nada, digo, la verdad es que es toda una aventura descubrir qué pedagogías van a salir de esta pandemia. Para dar lugar a una pregunta relacionada con el nivel inicial, Daniela Portugal pregunta: buenas tardes, soy profesora del nivel inicial. Cuando supimos de la pandemia se comenzó a trabajar sobre aula Google Classroom, entiendo, con modalidad asincrónica y Meet de manera sincrónica para establecer o fortalecer los vínculos con los niños. Ahora mi pregunta es: ¿es recomendable el Moodle en este nivel? ¿Y en qué favorecería la continuidad de este proceso en la situación actual? No, para nada, no es para nada recomendable. Hay plataformas específicas para el nivel inicial. Yo no soy un especialista, pero sí, digamos, de lo que se está hablando, por ejemplo, es de una que se llama CISO, que son plataformas que están basadas en la comunicación visual, ¿no? Y que ya están pensadas para eso. Entonces, nada. Pero, digamos, lo que sí hay que decir es que de todos los niveles, quizás el más difícil de sostener es el nivel inicial, ¿no? Así es. Bueno, por último, y para no abusar del tiempo de ustedes, Marisa Gabriela Guzmán pregunta si se podrían recomendar algún repositorio donde se puedan encontrar más estrategias para enseñanzas en este contexto.
A ver, más que repositorios, lo que puedo recomendarles es el libro sobre Flip Teaching que fue publicado en castellano, que se llama Aprender al revés. Que bueno, es un recurso, digamos, de primer orden, hay que meterse con eso. Pero también les recomiendo que, más que leer, practiquen. Por ejemplo, hay muy pocos docentes que saben, que sepan que tanto Zoom como Miro, como Kahoot, están ofreciendo cuentas gratuitas a los docentes, a las cuales pueden aplicar solo usando su cuenta Eduard, ¿no? La cuenta de docente de la institución, y en algunos casos piden más certificaciones, por ejemplo, piden el documento de constitución de la universidad o el recibo de sueldo, bueno, para dar esas cuentas gratuitas. Digo, la pandemia también trajo algunos regalitos debajo del brazo y todas estas empresas están dando cuentas gratuitas. Entonces, aprender a dar clase en plataformas, más que digamos, un modelo teórico requiere de horas de ejercicio y de práctica, parecido a lo que les pasa a los pilotos, ¿no? Que antes de subirse al avión van al simulador de vuelo. Bueno, esto es lo mismo. Traten de evitar ver a sus alumnos en el Meet o en el Zoom sin haber practicado antes, sin haber reconocido cuáles son las herramientas que tienen a la mano. Averigüen cuáles son los datos que estas plataformas le dan sobre sus alumnos, ¿no? Muchas veces podemos tomar control de la clase a través de lo que se llama el backend, la parte de atrás de las plataformas, que nos permiten poder ver qué es lo que están haciendo nuestros alumnos. Tómense el tiempo de descubrir cómo se arma una rúbrica, porque una vez que gastan ese tiempo en armar la rúbrica, van a poder ahorrarse muchísimo tiempo luego cuando tengan que corregir, ¿no? Hay, en definitiva, muchas inversiones de tiempo que tienen que hacer en práctica para luego poder aprender más rápido. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ambos. No queremos abusar del tiempo que ustedes han tenido disponible para nosotros. Realmente para mí en lo particular, y creo que para todos, por lo que estoy leyendo en el chat, nos ha esclarecido mucho el panorama. No hemos preguntado particularmente por Salta, pero creo que lo estamos viviendo todos, cómo está la situación acá, así que esa no sería el objetivo, pero sí aprender y ver lo positivo dentro de esto que es la cuarentena y cómo seguir acompañando a nuestros alumnos en este proceso. Así que me sumo al concepto que está la última participante en el chat, María Marta Michel, que dice que es muy esclarecedor el panorama que ustedes nos han planteado. Así que en nombre de la Universidad Católica de Salta, en el mío propio y en el de todos los participantes que han estado, muchísimas gracias Alejandro y Víctor. Ha sido un lujo que nos den este webinar y compartir con nosotros sus conocimientos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, fue un gusto, lo hemos disfrutado mucho acá con Víctor y nada, seguramente vamos a seguir trabajando y vamos a seguir ofreciendo tanto investigaciones como cursos para tratar de seguir paliando esta cuarentena que nos azota.
Acá me dicen no va a ser el primero ni el último, porque seguramente acá ya damos inicio a esto y sepan que las puertas de la Universidad Católica están abiertas. Particularmente me gusta muchísimo el trabajo que están haciendo, como ya les dije, a través del Observatorio Argentinos por la Educación, así que lo que necesiten de nuestra universidad están las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. esperemos que dentro de no tanto podamos hacerlo presencial en Salta. Dios quiera. Bueno, saludos para todos, muchas gracias. Muchas Saludos. gracias a todos por participar y apoyar. Gracias, gracias.